Buenas tardes, compañeros y compañeras. Sé que están realizando un trabajo muy importante con Abraham Istillarte, que es uno de los conductores emblemáticos de Telesur y que tiene una gran experiencia en la batalla de ideas a través de las redes sociales, incluyendo Twitter. Y hacía ya días que habíamos hablado de sostener esta plática, pero por distintas razones habíamos tenido que posponer. Y bueno, hoy se presentaron una serie de problemas, pero al fin y al cabo estamos aquí y es una verdadera oportunidad, una gran felicidad poder hablar con los compañeros comunicadores, reporteros, periodistas del sandinismo, porque somos lo mismo, sandinistas, chavistas, fidelistas, somos la misma cosa. Cada uno en su trinchera, cada uno en su país y en su realidad, todos luchando por la liberación y la unidad de nuestra América. Ángel, hay una cosa que a nosotros nos tiene muy interesados en hablar contigo. Vimos un artículo de 2016 que publicaste en La Jornada y ahí vimos cómo diste casi con pelos y señales lo que acaba de ocurrir en abril de este 2018 en Nicaragua. Hablaste de Carlos Chamorro, hablaste del surgimiento de un joven que tendría que salir a aglutinar a la oposición. Muchos elementos que a todos nos preocupó un poco y todos nos preguntamos, bueno, pero ¿será que Ángel tiene una bolita de cristal donde ve las cosas que van a pasar? Entonces, nos gustaría que nos cuentes, Ángel, ¿cómo es posible eso? Bueno, hice una búsqueda muy grande en Google y también hablé con algunos colegas y compañeras y compañeros que han estado investigando este tema de la comunicación en los distintos escenarios de enfrentamiento que ha habido, y me encontré con una compañera cuyo nombre no puedo revelar porque pues ella con la condición del anonimato, ella había estado en Nicaragua y había hecho un trabajo allí de apoyo, y bueno, ella me dio una serie de datos que luego me sirvieron también mucho para la búsqueda que yo realicé. O sea, no es que yo tuviera la bola de cristal ni fuera pitonizo, sino que fueron apareciendo estos nombres, fueron apareciendo ONGs. Ya yo tenía antecedentes, porque ya había publicado trabajos anteriormente. Yo sabía lo de la NICA Act, sabía el trabajo de los personajes de la contrarrevolución en Miami, Marco Rubio, que no está en todas partes, donde quiera que haya una contrarrevolución, donde quiera que haya alguna conspiración con un proceso revolucionario, popular, progresista, ahí está Marco Rubio. La señora Ileana Ros-Lehtinen, que seguramente ustedes ya la han mencionado en sus discusiones, que bueno, ella fue una de las promotoras más importantes de la NICA Act, Mario Díaz Balart y el grupo completo de legisladores cubanoamericanos, dentro de los cuales también tiene importancia Bob Menéndez, que junto con Marco Rubio hacen una pareja en el Senado de Estados Unidos y tienen mucha influencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Pero bueno, Marco Rubio es prácticamente tiene la encomienda de Trump de realizar actividades contra la revolución cubana, contra la revolución bolivariana y también contra la revolución sandinista. O sea, virtualmente le ha encargado que trabaje donde quiera que haya un proceso progresista, un proceso transformador, para subvertirlo, para hacer lo que ya hicieron
en Venezuela, en Nicaragua, y han hecho en Cuba, porque en Cuba se ha parado a tiempo varias veces, pero ha habido innumerables planes. ¿Te acuerdas del Zunzuneo? Bueno, era un intento de crear una red social independiente en Cuba, que se detectó a tiempo y bueno, fracasó el plan. Pero así ha habido varias también. O sea que esto es un trabajo que se lleva a cabo, en mi opinión, como parte de lo que hemos llamado la contraofensiva conservadora e imperialista contra los procesos revolucionarios y progresistas de América Latina. Cuando nos ponemos a ver esta ofensiva, funcionó de una manera en Argentina. En Argentina, te recuerdas que hubo una enorme campaña mediática contra Cristina y contra el kirchnerismo, que sin duda influyó en el resultado electoral. Aparte de que el kirchnerismo no tenía un buen candidato, sí, eso es cierto, pero en fin de cuentas la diferencia fue muy poca, y esa diferencia a favor de Macri la lograron a partir de una serie de mentiras, y ya empezaba lo de Odebrecht, que lo han utilizado aparentemente, o sea, lo hacen ver como una batalla contra la corrupción, pero cuando uno pasa a balance, se da cuenta que las revelaciones de las actividades de Odebrecht, a quien principalmente han golpeado es a los gobiernos de izquierda y a los líderes de izquierda. Por ejemplo, está preso en Ecuador el vicepresidente Jorge Glass, justamente acusado de haber recibido coimas en este proceso, y todos sabemos que es mentira, que fue un proceso amañado, porque además se está judicializando los golpes, los llamados golpes blandos. Por ejemplo, a Zelaya le dieron un golpe más o menos clásico, aunque también hubo participación judicial. Ya en el de Zelaya hubo participación judicial, y te acuerdas que luego también legislativa. Cuando vas a Brasil, ves que con Dilma hubo también judicial, policial y legislativa. Ahora con Lula, judicial, pero además el jefe del ejército diciendo que no va a aceptar que Lula sea candidato. O sea, una cosa insólita. Se supone que el ejército, según la constitución brasileña, es prescindente, no opina en política, y bueno, y esto es realmente, técnicamente, es una forma de dar un golpe de Estado, o sea, de impedir que un líder que está adelante en las encuestas pueda llegar a ser candidato. Ángel, y hay un modelo nuevo. Hay un modelo nuevo de la llegada de la restauración, que ya no solo en las vías que tú acabas de narrar, es un modelo que nosotros hemos estado debatiendo en clase. Es precisamente lo que ha pasado con Lenín Moreno. Llegó directamente y de la mano de Rafael Correa y de la Alianza País. Llegó y se instauró, hermano, y desde adentro cambió todo. Casi que el mismo día todo empezó a cambiar. Entonces es otra forma de llegar a la restauración, ¿eh? Sí, porque es que en realidad el enemigo ha sido de una flexibilidad enorme. O sea, nosotros nos hemos amarrado a ciertos esquemas de actividad del enemigo. Y bueno, ahora mismo yo te decía, judicial, esto sí, no, pero por ejemplo el caso de Ecuador demuestra un tipo de actividad distinto. O sea, al parecer se trata de un individuo que habría sido reclutado por la CIA, ve tú a saber cuándo. Es uno de esos que dicen que está durmiendo para activarlo en el momento adecuado. El hombre estuvo dentro del gobierno de Correa, fue vicepresidente. En 2 oportunidades. Sí, señor, recorrió el mundo. Bueno, se hizo famoso por el programa extraordinario ese que tenía Correa de atención a las personas con capacidades diferentes, y no hace nada más que ser electo
y ya empieza a hacer declaraciones que llamaban la atención, y no se diga cuando toma posesión, que ha sido una guerra sin cuartel, una orden de captura contra Correa. Bueno, en realidad ha sido un desmantelamiento de un proceso revolucionario desde adentro. Una cosa terrible. Y bueno, pero uno habla con los compañeros de Alianza País y ellos reconocen que no tenían la guardia en alto, que fueron sorprendidos por muchas cosas que después, cuando ellos se han puesto a analizar y a tal cabo, han dicho, pero es que esto estaba pasando desde tal momento. O sea, que también te demuestra que las fuerzas progresistas y revolucionarias tenemos que ser muy previsoras y tenemos que tratar de estar adelante. O sea, tampoco podemos pensar que lo único ahora va a ser el modelo de Ecuador, el judicial, el legislativo, que ya no van a usar más el militar, porque hemos visto, por ejemplo, el atentado al presidente Maduro. Sí. Eso es imposible de llevar a cabo sin, por lo menos, el conocimiento de los servicios especiales de Estados Unidos y el conocimiento del gobierno colombiano. Es una cosa evidente. Y además ya se ha puesto de manifiesto, está muy claro, que esto fue planeado en Bogotá y en Miami. Y además el colmo, han aparecido una serie de personajes diciendo, ay no, yo no sabía. Sí. A mí me vinieron a ver, a mí me dijeron que iban a hacer, o sea, increíble, que iban a usar drones. Bueno, mira, yo te doy dinero si tú lo necesitas. Perdón, porque me está fallando la voz, porque me pegaron. No, pero todavía no me ha vuelto de la voz del todo. Pero bueno, se entiende. Sí, sí. Están usando una panoplia de armas de engaño masivo y de violencia que son increíbles. Porque eso que ocurrió en el desfile militar en Venezuela podía haber terminado en la muerte del presidente Maduro. Bueno, el general Padrino estaba al ladito de Maduro. Sí. Y prácticamente todo el alto mando militar estaba en unos metros alrededor de Maduro. Si vamos a los videos, nos vamos a encontrar que si un dron de esos con la carga explosiva hace impacto y detona, pues no sabemos de qué estaríamos hablando hoy. Sí. O sea, del descabezamiento de una dirección político-militar de un proceso revolucionario. Sí. Nada más y nada menos. Ángel, ¿cómo ves a Nicaragua? Porque a Nicaragua le pasó algo muy similar con lo de haber mantenido la guardia abajo. Fueron 11 años de tranquilidad. Y también en clase hemos hablado de algo, Ángel. Hubo una especie de proceso de despolitización de las bases porque no había necesidad de mantenerse en la lucha. Había un proceso de acomodamiento porque la gente estaba en mejor condición, había mejor condición de trabajo, la gente estaba pendiente de otras cosas. No había necesidad de mantener la lucha política. Pero entonces aparece este intento de golpe de Estado y consigue a un montón de gente que quiere el sandinismo, pero no tiene la fortaleza política para enfrentarlo. Entonces, es una situación como muy diversa, interesante, estudiándola académicamente y periodísticamente, sociológicamente, pero que esa fuerza decide sacar pecho y que logra frenar el golpe de Estado. Por lo menos, por ahora está eso frenado. ¿Qué opinas de Nicaragua en ese contexto y Nicaragua geopolíticamente en los intereses gringos? Bueno, como sabemos todos y saben los nicaragüenses, y ya Gregorio Seltzer hace muchos años comenzó a abrirnos los ojos sobre la importancia geopolítica de Nicaragua, porque pues yo recuerdo que Carlos Fonseca un día en La Habana me dijo que ellos habían descubierto en gran medida
el tamaño de la proeza de Sandino y el interés de Estados Unidos en Nicaragua por las investigaciones de Gregorio Seltzer. Fíjate tú qué cosa está más interesante, un reportero dedicado a investigar la actividad del imperialismo yanqui en América Latina y sus agresiones. Entonces, en primer lugar, Nicaragua es un objetivo fundamental de Estados Unidos por su posición geográfica. O sea, tiene una posición geográfica privilegiada en América Central, con salida a los dos océanos. Eso es algo de gran importancia. Tiene el lago y ahora la cuestión del canal. El canal, solamente que se hable del canal. No sé si se podría construir en cuánto tiempo, etcétera, pero ya el solo hecho de que sea un proyecto del gobierno nicaragüense, que haya un interés de empresas chinas en llevar a cabo este proyecto, que además es un proyecto del que Estados Unidos ha querido tener el monopolio siempre. Recordemos que le arrebató a los franceses la obra del Canal de Panamá y creó una guerra de independencia, entre comillas, ficticia en Panamá para separarla como provincia colombiana, para con eso apoderarse del canal. Y toda la otra historia posterior de intervenciones tras intervenciones en Panamá. Bueno, pues en Nicaragua dejó a Somoza, dejó un ejército mercenario que solamente pudo ser derrotado por un enorme esfuerzo realizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con, por cierto, apoyo de una serie de compañeros internacionalistas que en las últimas batallas se incorporaron también a la guerra. Pero fundamentalmente fue el frente, fue el pueblo nicaragüense quien libró esa batalla, quien derrotó a este tirano que parecía imbatible, que se decía que era imposible derrocarlo, y se logró derrocarlo con una gran unidad del sandinismo, porque eso es una enseñanza que dejó la guerra de liberación en Nicaragua. ¿Te acuerdas que había 3 fracciones en el sandinismo? Hasta que estas 3 fracciones se unen y se crea un mando político militar único que da un salto de calidad la lucha de liberación en Nicaragua. O sea, la unidad es indispensable. Lección de Cuba, lección de Venezuela. No habría sido posible resistir Venezuela después particularmente de la muerte del gigante Chávez si no hubiese sido, bueno, primero porque Maduro sacó la casta y realmente nos ha dado una lección a todos desde su humildad de convertirse en un gran líder revolucionario a la altura de las circunstancias y ser capaz de encabezar esa dirección revolucionaria venezolana. Pero la unidad cívico-militar ha sido el escudo principal de la revolución bolivariana. Fue el que derrotó el golpe del 2002. Fue el que ha ido derrotando todas las distintas formas de subversión, el golpe continuado. Yo no sé si ya les ha explicado a los compañeros nicaragüenses cómo funciona el golpe continuado, porque en realidad esa también es una modalidad que introdujeron después de Venezuela. Eso no lo habíamos visto nunca. Esa cosa de un golpe que está ahí latente todo el tiempo y todos los mecanismos para salir a flote cada vez que mostramos una debilidad, que mostramos que bajamos la guardia. Ahí sale de nuevo el intento de golpe, el intento de llevar el país al desastre. Volviendo a Nicaragua, que lo estaba hablando de la unidad, yo pienso que Nicaragua, por lo que tú me explicabas, nos enseña y nos confirma y nos corrobora lo que ya hemos visto en Brasil, en Argentina, en la propia Venezuela, que es que cuando le damos una serie de beneficios al pueblo y no lo acompañamos
de un trabajo político, aunque el enemigo parezca estar tranquilo, aunque al parecer no haya una amenaza en el horizonte, tenemos necesariamente que hacerlo. Mira, estamos en México, o sea, yo estoy ahora en México, y es muy interesante lo que está ocurriendo aquí después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y los pasos que se vienen dando, muy interesantes, además con un gran apoyo popular. Y Morena, que como sabemos es el partido político de López Obrador, acaba de acordar la creación de un instituto de formación política. Ajá. Que va a tener una sede nacional y va a tener sedes en todos los estados. Muy bien. Pero además que va a agrupar como claustro de profesores a toda la intelectualidad, a todos los académicos, a todos los científicos que apoyan a Morena y que han acompañado a Morena, que son cientos. Interesantes. No solo científicos sociales, también hay científicos de ciencias duras que pueden desempeñar un papel en los planes de estudio. Entonces, se ha creado un consejo asesor con un grupo de intelectuales y académicos y se ha nombrado a un intelectual muy cercano a Morena, el caricaturista conocido como El Fijón, para encabezar este instituto. Pero además el instituto no solamente va a recibir a los militantes, a los cuadros, a los legisladores de Morena, sino que está abierto a la participación de todos los ciudadanos mexicanos. De modo que en una entrevista que estaba leyendo yo, que le acaban de hacer al Fijón, él explicaba que también los ciudadanos, aunque no sean del partido, es importante que puedan acceder a este sistema. Este sistema ha iniciado sin un centavo. Se supone que como partido político mayoritario, por ley, debe recibir cierta cantidad de presupuesto para la educación política. En ese caso, harían uso de ella. Pero no han querido esperar por ese recurso y ya empezarán de un momento a otro las conferencias. Van a hacer seminarios en todos los estados para discutir cómo adecúan en cada estado el plan nacional. Una cosa muy interesante. Interesante. O sea, no han llegado al gobierno y ya están reuniendo toda la experiencia que se había acumulado espontáneamente, porque en realidad el partido anteriormente no había tenido una preocupación por esto. Han buscado a todos los espontáneos, todos los círculos de estudio, todos los seminarios. Había innumerables formas que surgieron desde la base. Bueno, pues a todos esos compañeros y compañeras los han consultado, Abraham, para que den su opinión, para que vuelquen su experiencia en este empeño. Lo que quiero decir con esto es que al parecer Morena ya le está sirviendo la experiencia de los otros procesos. Se ha dado cuenta que esto faltó. Y bueno, el propio Frei Betto, tú conoces, hizo un análisis de nuestras derrotas electorales, nuestras derrotas por los golpes, y en el propio caso de Brasil él decía, bueno, sí, le dimos mucho a millones en cuestiones materiales, de mejoría salarial, de mejoría del nivel de vida, pero no le dimos educación política. No le dijimos por qué habían recibido esto. No le dijimos que esto se podía perder un día, que esto podía ponerse en peligro. Entonces yo pienso que en el caso de Nicaragua, el sandinismo, que fue tan creativo siempre y se ha caracterizado por eso, es posible que esta experiencia le sirva de mucho
porque acuérdate que Fidel siempre hablaba de convertir los reveses en victoria. Ajá. Tú cuando te enfrentas a una situación difícil, a una derrota táctica, como se enfrentan todos los procesos, todos, incluida la Revolución Cubana, que a varias veces ha tenido que enfrentar derrotas tácticas. Bueno, pues frente a eso, lo que cabe es exprimirse los sesos, como están ustedes en Nicaragua, para llevar a cabo inmediatamente una contraofensiva. ¿Por qué nos pasó esto? O sea, hay que buscar las causas. Eso que tú me estabas diciendo, de que han discutido lo que pasó. Yo me quedé sorprendido cuando me dijiste que no había una presencia importante del sandinismo en Twitter. Porque como yo sé cómo funcionan las cosas en Venezuela, en Cuba, en la propia Argentina, pues sé, pero bueno, voy a circunscribirme principalmente a Cuba y Venezuela, que son procesos que resisten y que han sido capaces de enfrentar innumerables agresiones económicas, políticas, mediáticas, de toda la naturaleza. En el caso de Cuba, hasta guerra bacteriológica y química. Y frente a estas cosas, pensar, reflexionar sobre, es que estoy en una escuela y entonces Tranquilo, no te preocupes. Sacar lecciones y no dejarnos abatir por esto. Ángel, mira, un elemento que me gustaría que tú nos ayudes también a precisar, sobre todo porque este contexto para nosotros es muy importante. La izquierda, hermano, la izquierda, muchos de los pensadores de la izquierda han sido captados o cooptados por la campaña comunicacional que está diciendo que Daniel Ortega fue quien ordenó que sacara a la policía y mandara a matar a la gente aquí en Nicaragua. Eso filtró y ha tenido calado en la izquierda, incluso en mucha de la izquierda, que tiene dudas en torno a que haya pasado verdaderamente esto o no. ¿Por qué te crees que esto logra pasar en este momento, Ángel? Bueno, el problema es que nuestros enemigos han avanzado mucho en materia de control social y político y en materia comunicacional. Hay una larga experiencia de trabajo de la CIA con los intelectuales. Hay un libro, debe tener 3 o 4 décadas, la CIA y la Guerra Fría Cultural, de Francis Stoner Sanders. La autora explica en ese libro cómo se trabajaba a los intelectuales de izquierda, cómo se reclutaba inclusive intelectuales de izquierda y se les decía, sigue militando, para que en lugar de atacar a la izquierda desde fuera, puedas hacerlo desde adentro. Cito este libro para que nos demos cuenta que estamos enfrentándonos a un enemigo que tiene mucha experiencia de trabajar con la gente que piensa. Sabe que eso es muy importante. Sabe que el hecho de que esas personas que tú has mencionado, Abraham, asuman esa postura, publiquen cartas. Se han publicado cartas verdaderamente que lo amargan a uno, firmadas por gente que uno quiere, gente que uno estima, gente que defiende a Venezuela, que defiende a Cuba, que hasta ahora ha tenido una actitud muy clara con los procesos en América Latina y de repente los engañaron en el caso de Nicaragua. Les han hecho creer que Daniel es un dictador, asesino, porque además ese es el discurso que repiten hasta la saciedad. Entonces, yo creo que usaron un modelo comunicacional, posiblemente se aprovecharon
de que no había una presencia del sandinismo en Twitter, porque sí estaba previsto. Yo recuerdo cuando yo estuve buscando toda esta información para publicar el artículo que salió en La Jornada en diciembre del 2017, que... 16, Ángel. 16, perdón. Sí, 16. Bueno, fíjate tú cuánto tiempo llevaban ya preparando eso, porque cuando yo investigué ya llevaban años en esta cuestión. Y además siempre hay que estar mirando no solamente a Washington. Los latinoamericanos tenemos que mirar a Miami, porque ese grupo de contrarrevolucionarios de origen cubano que hay allí son extremadamente reaccionarios, peligrosos, son gente que está llena de odio, gente que está, el apoyo que le han dado a toda la política actual contra Venezuela, contra Cuba, inclusive pidiendo más. Le piden a Trump hacer más contra Cuba, más contra Venezuela, sí. Agresión militar. O sea, si fuera por ellos, ya se hubiera agredido militarmente a Venezuela y a Cuba. Sí. Solamente, bueno, nos han llegado informes, como tú sabes, de que Trump habló de la posibilidad de un ataque a Venezuela. Y los propios militares estadounidenses dijeron, oiga, eso no es así, no es un paseo. No menos de 250.000 hombres necesitaríamos. Porque puso de ejemplo a Panamá y a Granada. Claro, este hombre es un ignorante que no debemos subestimar. Un ignorante que no debemos subestimar. Y además no está loco. No está loco. Sabe lo que se trae entre manos. Solamente que no sabe geografía, no sabe historia, no sabe geopolítica. Okay. Entonces, para él da lo mismo Granada, Panamá que Venezuela. O sea, él no sabe que, por ejemplo, en Venezuela hay una fuerza armada que pues no tiene comparación con prácticamente ningún otro ejército latinoamericano, a no ser cubano. Es decir, es un ejército donde hay muchos revolucionarios, donde hay una tradición, además donde Chávez dejó una huella indeleble que seguramente que marcará la trayectoria de esa Fuerza Armada por mucho tiempo. Claro. Y así lo ha ido demostrando a lo largo del proceso revolucionario. Pero si se dan cuenta que tú no estás en Twitter, ya sabes que te van a atacar por ahí. Porque es un flanco que no tienes cubierto y por lo tanto te atacan. Ellos venían estudiando a Nicaragua, venían haciendo una labor de investigación, han pagado además a sociólogos, a psicólogos sociales para que investiguen en Nicaragua, han estado financiando una serie de organizaciones no gubernamentales. La AID ha estado, eso lo saben los sandinistas y los nicaragüenses perfectamente, ya se sabe todo. Me refiero al financiamiento del AID y el financiamiento de la NED a todo este esfuerzo contrarrevolucionario que se está llevando a cabo en Nicaragua. Entonces, pues fueron tan eficaces que lograron virar, no ya, digamos, a intelectuales europeos, que como tú sabes luego, por ejemplo, ante Siria, inmediatamente se confundieron. Sí. No. En este caso yo he visto, lo de Libia también se confundieron, muchos. No, en esto de Nicaragua estamos en presencia, y eso nos tiene que preocupar mucho, de compañeros que nos han acompañado en todos los procesos latinoamericanos, que además apoyaron al sandinismo durante la Guerra de Liberación y ahora están hablando de traición porque se han comprado el relato dominante. Entonces, eso nos tiene que preocupar mucho. Yo me alegro mucho que una persona tan experimentada como tú y compañeros dedicados a la comunicación dentro del sandinismo estén desarrollando esta actividad, porque pienso que una de las cosas que ustedes deben hacer, perdónenme que hable
en términos que pudieran parecer imperativos, es una sugerencia muy modesta. Pero muy bien recibida, hermano. Averiguar hasta el final, hasta donde podamos, por qué nos ha pasado esto. Ajá. Y además, esto tenemos que publicarlo, Abraham. Esto tenemos que buscar la manera de en algún momento podérselo explicar a estos compañeros que siguen siendo compañeros y que se han confundido, sí, en el caso de Nicaragua. Sí. No los vamos a detestar, no los vamos a apartar, no vamos a ser sectarios, porque en realidad ellos son, muchos de ellos, no me refiero a otros que siempre se confunden. Sí, sí. O sea, no es lo mismo un Sergio Ramírez y muchos como él que andan por ahí, que dicen que son intelectuales de izquierda, pero sabemos que eso no es cierto, que hace mucho tiempo que no lo son. Además, Sergio Ramírez, desde la época de la Junta de Reconstrucción Nacional y del gobierno sandinista electo, el primero, el del cual fue vicepresidente, ya los que conocíamos Nicaragua lo veíamos como un socialdemócrata. O sea, era un hombre que no tenía la misma consistencia ideológica y política que tenían los comandantes sandinistas y otros compañeros sandinistas de la resistencia, aunque no fueran comandantes o aunque no fueran miembros del Ejército Popular Sandinista, pero que tenían una formación sólida. Okay. No, tenemos que saber que en esta ocasión hay gente buena, a la que le tenemos que dar una explicación convincente, una explicación que los deje satisfechos, pero creo que lo primero es saber nosotros qué pasó. Claro, ¿Cómo han hecho esto? ¿Cómo lograron que un eslabón tan trascendente, tan estratégico del ALBA y del proceso revolucionario latinoamericano, como es el nicaragüense, darle un golpe de ese tamaño? Sí. Hacer creer que esa dirección sandinista ya no era lo que anteriormente se creía. Eso tenemos que buscar la forma de articular un relato, y ese relato convincente, con pruebas, con argumentos, no con eslogan ni con consignas, explicárselo a todo el mundo. Yo realmente estoy maravillado de las cosas que tú me has dicho tan breve minuto hoy. Sí. Porque eso, bueno, mira, pues no le había oído yo a nadie una explicación tan coherente sobre lo que ha pasado. Porque yo sí me he dado cuenta de las consecuencias. Sí. Que es lo que habla. Las cartas, los artículos de compañeros nuestros, del periódico, algún que otro periódico que siempre hemos visto que apoya a la izquierda y que asume su causa, que en este caso no lo ha hecho así, sino al contrario. Y bueno, pero ¿por qué? El asunto es de responder por qué nos pasó esto y explicar. Y yo creo que ese papel puede desempeñarlo perfectamente ustedes y la dirección del sandinismo con toda la información y la argumentación que ustedes le pueden dar. Lo que ustedes están haciendo es valiosísimo, no solo para Nicaragua, para todos los demócratas, los revolucionarios, para toda la gente progresista en América Latina y en el mundo. Definitivamente. Porque hoy de tu conversación con un amigo común y bueno, pues ya ves que una persona que ha estado en América Latina, que ha estudiado América Latina, que conoce bien el proceso venezolano y sí, que además es una persona aguda, no es un neófito. Y que tiene acceso a información, que es lo que me preocupa. Tiene acceso a información, exactamente. Viene con frecuencia a América Latina. Entonces, bueno, aquí mismo estuvo cuando las elecciones en que salía electo López Obrador, estuvo varios días platicando. Sin embargo, ya ves, como en este asunto, ha recibido una versión totalmente distorsionada de la realidad y él la ha creído. Sí, entonces, complicado. Tenemos que partir de la base de que sí, hay una serie de amigos, de compañeros,
queridos a los cuales tenemos que sacar de la equivocación que han cometido en esto. Y yo creo que gran parte de la solución de ese problema va a venir del trabajo que están haciendo ustedes ahí. Ya. Ángel, te agradezco muchísimo, hermano, por el tiempo, por el esfuerzo. Aquí estoy a tus órdenes y a las órdenes del sandinismo siempre, y de la Revolución Latinoamericana siempre, y de cualquier cosa donde esté el chavismo involucrado, tengo que estar yo, porque acuérdate que Fidel dijo, ese fue el mejor amigo que tuve en mi vida política. Muy bien. Y eso no es cosa. Un abrazo, hermano. Un abrazo para ti. Un abrazo a muchas gracias. Compañeros y compañeras. Gracias, hermanito.